Hola a todos. Muchas gracias por seguir nuestro canal y acompañarnos en esta serie de formación gratuita de ETABS. Hoy os espera algo especial. Vamos a hablar de unas funciones que podrían considerarse algo avanzadas. Pero avanzaremos paso a paso y os prometemos que no solo seguiréis el contenido con facilidad, sino que también adquiriréis valiosas habilidades y una ventaja competitiva. Si sois nuevos en el canal, considerad suscribiros. Empecemos. Retomando nuestra sesión anterior, en la que revisamos los archivos de trabajo EDB y E2K de ETABS y cómo trabajar con plantas y sistemas de ejes, hoy exploraremos las funciones que nos ofrece la base de datos interactiva, Interactive Database. Hay mucho de lo que hablar, incluso si esto puede verse solo como una introducción básica a la herramienta. Vamos a ello. En este capítulo tendréis la oportunidad de aprender a usar la base de datos interactiva. Empezaremos con una breve introducción para ayudaros a entender su utilidad y las ventajas de recurrir a esta herramienta. Luego continuaremos explorando la lista de tablas disponibles, con el fin de familiarizaros con la base de datos interactiva, y al mismo tiempo, con la interfaz de usuario de ETABS. Después, mostraremos cómo utilizar la base de datos interactiva con ejemplos paso a paso, que incluyen cómo añadir una propiedad de sección mediante la base de datos interactiva, agregar múltiples secciones usando la base de datos interactiva y Excel, cómo cambiar propiedades de sección, cómo asignar cargas a vigas, y cómo añadir vigas, todo esto a través de la base de datos interactiva. Pongámonos manos a la obra. Habiendo visto cómo iniciar un modelo, guardarlo y definir sus correspondientes plantas y ejes, hoy seguiremos con algunos de los comandos más importantes del menú Edit. Empezaremos con el comando Interactive Database. Esta es solo la tercera lección de la serie y teníamos ciertas dudas acerca de introduciros tan pronto a la base de datos interactiva, puesto que se la puede considerar algo avanzada para un usuario con poca experiencia, en especial si, además, estás empezando a acostumbrarte al flujo de trabajo de la interfaz de ETABS. Por ello, queremos subrayar que, aunque consideramos fundamental conocer desde el principio la existencia y el potencial de la base de datos interactiva, en las tareas diarias más habituales, normalmente recurriréis a los comandos de la interfaz de usuario gráfica para introducir datos, más que a la base de datos interactiva. Al finalizar este tema, deberíais tener claro en qué situaciones compensa usar la base de datos interactiva en lugar de añadir o modificar los datos directamente en la interfaz gráfica. Aún así, y aunque, por el momento, esta solo sea una introducción preliminar al comando, no podemos dejar de destacar su relevancia. Desde coordenadas de nudos hasta materiales, secciones, cargas, etc., aquí encontraréis la lista completa de tablas de entrada que, en conjunto, representan todo el modelo. A lo largo del curso tendremos más oportunidades de profundizar en la Interactive Database. Pero para daros una idea de lo que se puede hacer con las tablas mostradas en esta herramienta, mencionamos lo siguiente. Es posible añadir datos tanto directamente en ETABS como usando tablas de Excel, con operaciones de copiar y pegar, agilizando enormemente la introducción de datos y reduciendo errores humanos. Resulta especialmente útil cuando se introducen datos repetitivos, por ejemplo, cuando hay que añadir varias secciones que solo varían en sus dimensiones. También permite rellenar tablas solo para los objetos seleccionados en pantalla y efectuar cambios con facilidad. Por ejemplo, se pueden modificar las secciones o las cargas asignadas a esos objetos. Se trata de un comando muy potente, ya que esencialmente os permite controlar y manipular todos los datos de entrada de vuestro modelo de manera rápida. Las tablas se actualizan en tiempo real dentro de la interfaz de usuario, pero también pueden exportarse a Excel, donde es más sencillo trabajar con grandes volúmenes de datos, para luego reimportarlos a ETABS. Tras indicar que la información debe aplicarse al modelo, ETABS actualizará el modelo en consecuencia. A primera vista, la lista completa de tablas de entrada puede resultar abrumadora. Así que no os desaniméis por el gran número de tablas de definición del modelo presentes. Una vez que uséis el software con regularidad, veréis que buscar una tabla en concreto os resultará algo automático. De hecho, podéis consideraros afortunados. Antiguamente, toda esta información editable solo se manejaba como texto mediante el archivo E2K. Hemos avanzado bastante desde entonces con la base de datos interactiva. Demos un breve repaso a algunas de las tablas disponibles y destaquemos las que probablemente usaréis con mayor frecuencia. Bajo el nodo System Data, datos del sistema, vale la pena mencionar las tablas de la disposición de ejes. Si pensáis que debería existir una tabla de stories, plantas, en esta sección, lleváis razón. La razón por la que dicha tabla aún no aparece es que la funcionalidad de la base de datos interactiva proviene del programa SAP 2000. Dentro de la gama de software de CSI, solo ETABS reconoce el concepto de story, lo que explica por qué CSI aún no ha incluido la tabla de Story Information aquí.
Sin embargo, es muy posible que la veamos implementada en el futuro. El nodo de propiedades, patrones de carga, casos de carga y demás definiciones enumera unas cuantas tablas cuyas órdenes correspondientes se encuentran en el menú Define de la interfaz de ETABS, y que hacen referencia a la definición del modelo de análisis, propiedades estructurales, cargas, análisis y combinaciones. Bajo el nodo Definiciones de propiedades, encontrarás todas tus definiciones de propiedades, incluyendo las de los materiales y secciones de todos tus objetos estructurales, tales como barras, tendones, áreas, links, etc. El nodo Definiciones de patrones de carga incorpora las tablas con información relacionada con los patrones de carga, además de las tablas con la información de cualquier función requerida para diferentes tipos de análisis dinámico, incluyendo espectro de respuesta, time history, densidad espectral de potencia y funciones de análisis estacionario. Bajo el nodo Otras definiciones encontrarás algunas tablas importantes, incluyendo la tabla con información de grupos de objetos definidos por el usuario, diafragmas rígidos y semirrígidos, la fuente de masa requerida para el análisis modal, y las tablas para la definición de etiquetas de pilares y dinteles. Peers y spandrels son términos comúnmente utilizados en ETABS, que hacen referencia a cortes de sección automatizados especiales, utilizados específicamente para comprobar los resultados de análisis y diseño de muros de cortante. El nodo Load Case Definitions muestra las tablas relacionadas con la definición de los casos de análisis disponibles en el modelo. Por el momento, el programa lista únicamente dos tipos de análisis: el análisis estático lineal, en uso para el peso propio o carga muerta por defecto, y un análisis modal por defecto basado en vectores propios. Cuando se añadan otros tipos de análisis al modelo, aparecerán aquí. Otros tipos de análisis que podríais ver son, por ejemplo, análisis estático no lineal, análisis no lineal con construcción por etapas, espectro de respuesta, análisis time history, etc. Si se han especificado combinaciones de carga de diseño en el modelo, la tabla que incluye las combinaciones estará disponible bajo este nodo. El nodo Datos de conectividad es de suma importancia en un programa de elementos finitos como ETABS, y se refiere a cómo se enlazan los elementos del modelo en los nudos para representar el sistema estructural. En un modelo de elementos finitos, la estructura se discretiza en un número finito de elementos deformables de tamaño finito, conectados entre sí mediante nudos rígidos. En ETABS, los nudos son puntos rígidos en el espacio, y los elementos pueden ser unidimensionales o bidimensionales, correspondiendo a objetos de viga y de área. Como recordatorio, en nuestra lección anterior os presentamos el sistema de coordenadas global y aclaramos que, en última instancia, todas las ubicaciones del modelo se definen con respecto al sistema de coordenadas global. Por esto, la primera tabla que se muestra bajo el nodo Datos de conectividad es precisamente la conectividad de puntos, la cual enumera los identificadores de todos los nudos del modelo, junto con sus coordenadas globales X, Y y Z. Las tablas de conectividad de vigas, pilares y objetos de losa proporcionan los identificadores de los objetos, junto con la lista de nudos que forman parte de cada objeto. Es importante recalcar que todos los objetos del modelo de elementos finitos, incluyendo nudos, vigas y áreas, pueden designarse por sus etiquetas no editables o por sus nombres únicos editables. Aunque ETABS asigna de forma predeterminada nombres únicos a cada objeto del modelo, estos nombres únicos pueden ser editados por el usuario. Ten en cuenta que las tablas de conectividad siempre utilizan los nombres únicos para identificar los elementos y sus correspondientes nudos. Las tablas de conectividad de vigas, pilares y objetos de losa también pueden denominarse matrices de conectividad, y posteriormente serán utilizadas para definir qué elementos comparten los mismos nudos y bordes, lo cual es importante para asegurar la continuidad, la transferencia de esfuerzos y el correcto ensamblaje de la matriz global de rigidez. Los nodos de asignación de nudos, vigas y áreas de la base de datos interactiva incluyen tablas cuyos comandos correspondientes se encuentran en el menú Asignar de la interfaz de ETABS. El usuario podrá especificar por separado la asignación de propiedades y cargas para cada tipo de objeto. Las asignaciones de propiedades dependen del tipo de objeto. Por ejemplo, en el caso de los nudos, se puede asignar restricciones de apoyo, mientras que en vigas y áreas se puede asignar una sección y el material correspondiente. Bajo el nodo Datos de opciones y preferencias encontrarás varias tablas relacionadas con comandos disponibles en el menú Analizar de la interfaz de ETABS, como la tabla que controla los grados de libertad disponibles para el modelo, la tabla de opciones Sapphire, que proporciona información sobre el solucionador y las opciones del proceso de análisis, tablas con la configuración del modelo para las mallas de losas y muros, y las opciones de análisis de fisuración para el análisis de deflexión de losas. Por último, veamos las tablas que incluyen las preferencias de diseño, con indicación de los códigos de diseño predefinidos en uso para diseñar los diferentes elementos estructurales, es decir, vigas, pilares, losas, muros de cortante, etc.
Dado que nada ayuda tanto como un ejemplo práctico, realicemos un par de operaciones de edición del modelo usando la base de datos interactiva, para asegurarnos de que comprendes. Añadir una sección rectangular de hormigón probablemente sea una de las operaciones más sencillas que podréis llevar a cabo con el software, así que usaremos esto como primer ejemplo. En el día a día, lo más común es añadirla directamente desde la interfaz de ETABS, en el menú Define, Section Properties, Frame Sections, Add a New Concrete Rectangular Section. Además de otros parámetros que no importan para este ejemplo inicial, solo hay que especificar un nombre para la sección, digamos C30x30, asignarle un material, por ejemplo, el hormigón C3037 por defecto, y definir sus dimensiones, 300 por 300 milímetros. Esta misma operación se puede hacer también desde la base de datos interactiva, que, según la situación, puede ser una alternativa más rápida. Empezad por mostrar la tabla Frame Section Property Definitions para secciones rectangulares de hormigón, ubicada en Property Definitions, Frame Section Properties. Con la tabla en pantalla, revisemos los botones disponibles sobre ella, que son los siguientes. Copiar celdas seleccionadas, pegar, pegar insertar, pegar anexar, eliminar fila, anexar filas en blanco, buscar, reemplazar y exportar a Excel. Pulsad en anexar filas en blanco para añadir una nueva línea al final de la tabla. Después, seleccionad la información de la primera línea y pulsad el botón Copiar celdas seleccionadas. Luego seleccionad la nueva línea vacía y pulsad Pegar. Observad que esto duplicará la sección de la primera línea. Si no cambiáis ningún dato de esa nueva sección, el programa la ignorará por completo. Si mantenéis el mismo nombre de la sección, pero modificáis cualquier otro dato, por ejemplo, cambiando el material por uno de los otros disponibles en el modelo, como el acero S355, el software actualizará los datos de la sección existente, manteniendo solo la sección C30x30. Esto significa que el software no permite duplicar dos elementos del mismo tipo con el mismo nombre. Podréis confirmarlo viendo que en la lista de secciones de la interfaz de ETABS solo aparece la sección C30x30. A la que se le ha asignado el material S355. También lo podréis comprobar volviendo a mostrar la tabla en la base de datos interactiva. Notaréis que ahora solo aparece una sección, denominada C30x30, con el material S355 asignado. Tened en cuenta que, aunque utilicemos el ejemplo de una propiedad de sección, estas mismas premisas sobre nombres duplicados aplican también a otros elementos, como secciones, materiales, cargas, etc. Ahora devolvamos el material a C3037 y añadamos otra copia de la sección. Pero esta vez definiremos en realidad una nueva sección. Solo un nombre distinto basta para que ETABS cree una nueva sección, aunque los demás datos sean iguales, solo el nombre varía. En nuestro ejemplo, además del nombre, se cambian las dimensiones a 300 por 400 milímetros, manteniéndose el resto idéntico a la sección original. Haz clic en Apply to Model y revisa la lista de secciones rectangulares para confirmar que se ha agregado la nueva sección. Como se esperaba, aparecen tanto C30x30 como C30x40, ambas con material C3037 y sus dimensiones indicadas en la base de datos interactiva. Observa que, para cada sección, el programa calcula automáticamente sus propiedades geométricas, área, inercias, área de corte, etc., considerando las dimensiones. Supongamos que se deben agregar 100 secciones rectangulares adicionales, variando solo una dimensión. En lugar de añadirlas de una en la interfaz, usaremos la base de datos interactiva y exportaremos la tabla Concrete Rectangular Frame Section Properties a Excel para introducir la información de forma más ágil. Pulsad el botón Export to Excel. Excel se abrirá automáticamente con la tabla rellena. Copiad la propiedad de sección que acabamos de definir en la base de datos interactiva, C30x40. Solo necesitáis el nombre, el material y las dimensiones. Estos son los parámetros básicos que el programa requiere para crear nuevas secciones adicionales. Por ahora, dejemos en blanco el resto de los datos de entrada. Para simplificar, pensemos que la única diferencia es el ancho, de 50 centímetros para esta nueva sección.
Como mencionamos hace un momento, aseguraos de cambiar también el nombre de la nueva sección para evitar que el programa ignore los datos o los asuma incorrectamente. A partir de aquí, podéis extender esta información para crear las secciones adicionales que necesitéis. Imaginad que son las 100 nuevas secciones de las que hablamos antes. Como veis, para cada sección nueva simplemente definís el nombre, el material y las dimensiones. Volvemos a ETABS y pulsamos Retrieve Information from Excel. Observad cómo se rellena la base de datos interactiva con los datos de Excel. Luego pulsad Apply to Model. Se mostrará el Interactive Database Import Log, con información relevante acerca de alertas o posibles errores de importación. En nuestro ejemplo, solo hay avisos relacionados con los parámetros que dejamos en blanco. El programa nos indica que para dichos datos se usarán valores por defecto, pero hay que prestar atención a si se listan errores de importación. Si es así, el usuario debe revisarlos cuidadosamente y hacer las correcciones necesarias. Dirígete a Frame Section Properties en la interfaz de ETABS y confirmad que todas las secciones añadidas están ahora en la lista, cada una con sus nuevas dimensiones y nombres correspondientes. Además, las propiedades geométricas de cada una se calculan automáticamente a partir de sus dimensiones. Ya hemos ilustrado cómo usar la base de datos interactiva para añadir varias secciones de una sola vez, combinando el uso de Excel y las operaciones de copiar y pegar. En este siguiente ejemplo, mostraremos cómo cambiar la asignación de propiedades de sección a determinados elementos. Empezad comprobando en la pestaña Display del Model Explorer que todos los pilares del modelo tienen asignada la propiedad Concrete Column 1. Ahora, en la pestaña Model, del Model Explorer, seleccionad todos los objetos que usen dicha sección, lo cual equivale a seleccionar todos los pilares del modelo. Con los 64 pilares seleccionados, volvemos a la Interactive Database. Fijaos en que la casilla Selection Only está marcada, lo que significa que las tablas mostrarán solo los elementos seleccionados. Elegid el nodo Frame Assignments, luego Frame Item Assignments y mostrad la tabla Frame Assignments, Section Properties. Cambiamos ahora la sección de los elementos listados de Concol 1 a Column 30 por 30. Podéis copiar y pegar esta modificación en el pilar correspondiente para todos los elementos. Pulsad Apply to Model. Verificad que esos pilares han pasado de tener la sección Concrete Column 1 a C30 por 30. En el ejemplo anterior, vimos cómo usar la base de datos interactiva para añadir propiedades al modelo y cambiar asignaciones de propiedades. Ahora veremos cómo añadir cargas usando la base de datos interactiva. Cuando empezamos un modelo en ETABS, además del peso propio, carga muerta, el programa incluye un patrón de carga viva por defecto. Esto se ve en Model Explorer, Model, Loads, Load Patterns. Al no haber asignado aún cargas con ese patrón, no se está usando. Usémoslo para asignar algunas cargas distribuidas a las vigas perimetrales. Primero, asignamos la carga a un elemento de viga del modo tradicional. Seleccionamos la viga y, en el menú Assign, Frame Loads, Distributed, Carga Live, introducimos dirección e intensidad, digamos 5 kN por metro en dirección gravitatoria. Notad que la carga se muestra en la interfaz gráfica. Hemos asignado esta primera carga a la viga mediante la interfaz y no directamente con la base de datos interactiva, porque para que la tabla Frame Distributed Load Assignments aparezca en la Interactive Database, al menos una viga debe tener asignada una carga distribuida. Si no es así, esta tabla no se mostraría. Esto implica que la base de datos interactiva solo muestra las tablas que tienen al menos un dato disponible, a menos que activemos la opción Expose All Input Tables. Un ejemplo parecido, mencionado brevemente en el vídeo, es la tabla de combinaciones de diseño, que aparecerá bajo Load Case Definitions cuando al menos exista una combinación de diseño. En cuanto marquemos la casilla Exponer todas las tablas de entrada, podremos ver esta tabla, pero si la exponemos, estará vacía, como era de esperar. Volviendo a nuestro ejemplo, si mostráis la tabla de cargas distribuidas en barras, veréis solo una línea con la información de la carga viva asignada a la viga con el nombre único 65. Si hacéis clic derecho en un objeto en pantalla, podréis ver su label y su unique name. Este último puede personalizarse por parte del usuario.
Como recordatorio, la base de datos interactiva utiliza los nombres únicos cuando se refiere a cualquier objeto del modelo. Vamos a asignar esta misma carga distribuida a todas las vigas del modelo. Dado que no conocemos sus unique names, y, aunque las supiéramos, no querríamos introducirlas una por una, podemos seleccionar todas las vigas y aplicar la carga de manera similar a cómo cambiamos la propiedad de los pilares en el ejemplo anterior. Para ello, primero comprobamos qué sección se ha asignado a las vigas haciendo clic en Display, Options, Frame Assignment Sections en el Model Explorer. Confirmad que todas las vigas tienen asignada la sección con BM1. Regresamos a la pestaña Model del Model Explorer y seleccionamos todos los elementos con la sección con BM1. Así se seleccionan 48 vigas. Con estos elementos seleccionados, volvemos a la Interactive Database, y vemos que la opción de Selection Only está activada, de forma que las tablas muestren solo esos 48 elementos. En este caso, para identificar los unique names de estas vigas seleccionadas, nos apoyaremos en la tabla Beam Object Connectivity, y para asignarles la carga, usaremos la tabla Frame Load Assignments, Distributed Loads. Empezamos mostrando la tabla Beam Object Connectivity. Verificamos que aparecen 48 líneas, una por cada viga seleccionada. Observamos que la primera línea corresponde a la viga con Unique Name 65, la única que ya tiene la carga distribuida. Copiad los Unique Names de las otras 47 vigas. Luego exportamos la tabla Frame Load Assignments, Distributed Loads a Excel. Pegamos los Unique Names que acabamos de copiar de la tabla de conectividad. Mediante copiar y pegar, replicamos la carga live de 5 kN por metro en cada una de las vigas. Importamos esa información a la base de datos interactiva y pulsamos Apply to Model. El programa actualiza al instante la vista 3D, ahora mostrando las cargas asignadas en el patrón live. Con esto finalizamos el ejemplo. Ejemplo 5. Añadir una viga adicional mediante la tabla Beam Object Connectivity. Para concluir, tras ver cómo añadir propiedades y cargas con la base de datos interactiva, crearemos una viga adicional. Para simplificar, usaremos nudos que ya estén en el modelo. Primero, preparamos una vista en planta. Podemos usar el Model Explorer para mostrar los Joint Unique Names, ya que sabemos que la Interactive Database usa dichos nombres para poblar las tablas. Añadiremos la nueva viga entre los nudos Unique Name 12 y Unique Name 22. Empezamos abriendo la tabla Beam Object Connectivity en la base de datos interactiva. Nos mantenemos en una vista que muestre esos nudos para tener sus nombres únicos a mano. Bajamos al final de la tabla y añadimos una línea en blanco. Le damos a este nuevo objeto de viga el nombre de frame. Especificamos el nudo inicial como 12 y el nudo final como 22. Pulsamos Apply to Model. Al instante vemos la nueva viga en la vista del modelo. Podemos comprobar su unique name, si así lo deseamos. Con esto, concluimos la revisión de la base de datos interactiva. Esperamos que esta introducción os dé una idea de las operaciones que puede realizar esta poderosa herramienta y de sus ventajas a la hora de gestionar grandes volúmenes de datos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un me gusta para que llegue a más gente. Si queréis ver el siguiente vídeo de la serie, podéis encontrarlo aquí. Visitad structuralacademy.com para más información sobre otros cursos que ofrecemos y permaneced atentos al canal para no perderos nuestros últimos contenidos.